Septiembre termina con gusto a poco y se nos viene el fin de año. Octubre, noviembre y diciembre, el famoso Q4. ¿Sabías que históricamente es el trimestre en el que los mercados mejor rinden? Y si no sabías eso, capaz que tampoco sabías que Bitcoin aplasta al S&P 500 en esta época. Hoy te lo voy a mostrar, pero con datos. Y vamos a comenzar hablando del S&P 500. Si no lo sabían, el S&P 500 nos permite hacer mediciones o nos permite remontarnos hasta 50, 100 o incluso 150 años. Y es por ello que tenemos más elementos de juicio para poder medir los rendimientos históricos y medir la estacionalidad. Si nos vamos puntualmente al rendimiento en los últimos 150 años, rendimiento promedio, vemos que el rendimiento anual, incluyendo dividendos, estuvo en un 9.42%. Es decir, no solo la revalorización del activo, sino la reinversión de los dividendos que pagaron las diferentes acciones del S&P 500 a lo largo de la historia. El rendimiento anualizado, incluyendo dividendos, pero ajustado por inflación, estuvo en un 6.9%, es decir, un 7%. También podemos analizar el rendimiento anual sin dividendos, el cual estuvo cercano a un 5%, o el rendimiento anualizado sin dividendos, pero ajustado por inflación, que estuvo en un 2.6%. Por supuesto que los rendimientos que miran la mayoría de los analistas se encuentran entre el 9.4% y el 7%. Y les diría que más el 7%, puesto que siempre en una inversión lo que consideramos es reinvertir las ganancias o los dividendos y a su vez ajustarlos por inflación, para saber si nuestro poder adquisitivo, pese a la inversión y las ganancias nominales que estamos teniendo, está creciendo. Si lo vemos en este gráfico puntual, este es el índice S&P 500 desde 1871. Y a simple vista lo que vemos aquí es que el índice a largo plazo siempre va para arriba, es decir, siempre sube. Sin embargo, y como todo activo, tiene ciclos bien marcados. Y los ciclos siempre los podemos analizar de una manera sencilla mirando los puntos mínimos que ha tenido el mercado a lo largo de la historia. A su vez, podemos ver que en promedio el S&P 500 tiene periodos de consolidación que en promedio duraban 20 años hasta el 1950 y que luego pasaron a durar aproximadamente 11 años, es decir, periodos en los que el S&P 500 lateralizó y que no tuvo una tendencia clara o definida y que por ende no nos llevó a la tendencia de largo plazo alcista. A su vez, tuvimos algunos drawdown o bajas en el índice S&P 500 muy fuertes a lo largo de la historia. Por mencionar la crisis del 1930, donde el índice cayó un 86%, pero la cual fue un valor atípico, puesto que si miramos los drawdown que tuvieron las caídas a lo largo de la historia, podemos ver que hemos estado promediando un 50%, lo cual indica que invertir en el S&P 500 tiene un riesgo potencial de una pérdida o baja en la inversión en promedio de un 50%, lo cual no ocurre siempre, pero es algo que se debe tener en cuenta, puesto que si nos agarra invertidos una baja en el índice S&P 500, lo que nos va a llevar es a tener años para recuperar nuestra inversión. Tiempo que en promedio han sido 13 años entre la crisis del 2002 y la crisis del 2009, 11 años para lo que fue la crisis de los años 70, 25 años para recuperar luego de la bajada de la crisis o la Gran Depresión del 1930 y entre 20 y 23 años para los ciclos bajistas anteriores. Por supuesto que luego estos procesos nos han permitido disfrutar de mercados bull market que han durado en promedio 10.000 días. Así podemos hablar de los mercados alcistas que tuvimos entre 1943 y 1970, que duró 11.000 días. El otro mercado alcista que fue entre 1975 y el 2001, que duró 9.000 días. Y actualmente nos encontramos en un mercado alcista que comenzó luego de la crisis o la gran recesión del 2008, la cual aún se mantiene vigente y que lleva 5.900, casi 6.000 días, lo cual nos haría pensar que en promedio aún tenemos días para terminar este ciclo alcista. Pero si miramos un periodo más corto, en este caso puntualmente a partir de 2011, y lo vemos con un mapa de calor, podemos ver la rentabilidad que ha tenido el S&P 500 por mes y por año, observando que el año que mayor
tuvo rendimiento en este periodo fue 2019 con un 28.88% y 2013 con un 29.6%, es decir, periodos o años en los que el S&P 500 rindió cercano a un 30% anual, y a su vez podemos ver la rentabilidad estacional por mes. Pueden ver que prácticamente todos los meses, desde enero a diciembre, el S&P 500 ha tenido un retorno positivo, con excepción de los meses de agosto y septiembre, que si lo vemos en 2025 han tenido un rendimiento positivo. Pero si nos detenemos solamente en el promedio mes a mes, podemos ver que aquellos meses en los que el mapa de calor es más verde es octubre, noviembre y diciembre, resultando noviembre el mes de mayor rentabilidad promedio histórica. Por ende, en términos estacionales podemos decir que el S&P 500 tiene un mayor retorno en este último trimestre. Y por supuesto que tenemos algunas causas: el cierre de balance de empresas, algunos efectos fiscales e incluso el famoso rally navideño. Y si nos vamos a ver los rendimientos estacionales de Bitcoin, como saben, es un activo mucho más nuevo. Tenemos datos recién a partir de 2010. Pero como pueden ver en esta tabla, los rendimientos anuales superan con creces los rendimientos de los mercados tradicionales, lo cual lleva a la eterna pregunta: ¿invertimos en mercados tradicionales que supuestamente son más seguros, o nos quedamos en Bitcoin, que rinde más y que es una tecnología mucho más prometedora? Discusión eterna por si las hay. Pero también es cierto que tenemos mayor volatilidad. Si se acuerdan, en el gráfico del S&P 500 habíamos hablado de que teníamos drawdown o bajas cercanas al 50% en algunos periodos de la historia. Bueno, en Bitcoin, si bien la probabilidad de quedar atrapado en una baja es mínima, lo cierto es que hemos tenido 3 años en los cuales el Bitcoin ha rendido en términos negativos. Puntualmente 2014 con un 58%, 2018 con un 74%, y 2022 con un 64%. Salvo eso, el resto de los años hemos tenido excelentes rendimientos. Si bien lejos estamos de los rendimientos de un 1300% o 5000% en los primeros años de vida de Bitcoin, lo cierto es que hoy en día y a partir de 2020 tenemos rendimientos que aproximadamente estarían cercanos a un 100. 2020 tuvimos un 300%, 2021 59%, 2023 152%, 2024 123% y 2025 hasta la fecha un 21%. Y ustedes se están preguntando, ¿cómo medís el rendimiento anual? Muy simple, si lo medís en términos anuales es como si compraras Bitcoin el 1 de enero y lo vendieras el 31 de diciembre, y si lo mirás en términos mensuales es como si compraras Bitcoin el primer día de mes y lo vendieras el último día del mes. Y ya que mencioné lo de los meses, ahora vamos a ver qué pasa con la estacionalidad mes a mes. Como pueden ver, en promedio Bitcoin rinde en forma positiva casi todos los meses, algo muy similar a lo que pasaba con el índice del S&P 500. Pero mientras el índice del S&P 500 rinde en promedio entre un 2 y un 3% por mes, el Bitcoin ha tenido meses con rendimiento promedio de un 26-25% e incluso de un 37% en el mes de noviembre. ¿Se acuerdan que les dije que este es el mejor trimestre para mercados tradicionales y Bitcoin? Bueno, acá lo estamos confirmando. Podemos ver que octubre, noviembre y diciembre tenemos rentabilidades promedio históricas de un 29% en octubre, 37% en noviembre y un 10% en diciembre. Una locura, mucho más alto que el rendimiento que nos da el S&P 500 de un 2%, un 3% en noviembre y un 0,6% en diciembre. Lo que sí vamos a coincidir es que el mes de noviembre es el mejor mes para el rendimiento promedio histórico, tanto para S&P 500 con un 3% como para Bitcoin con un 37%. Y si lo agrupamos por trimestres, también podemos ver esta confirmación, puesto que en este gráfico de CoinGlass podemos llegar a ver que para el caso de Bitcoin, el cuarto trimestre, el cual tiene que comenzar, tiene en promedio un rendimiento de un 85% y una mediana de un 52%. En tanto que Q3 tiene un 6% de rendimiento promedio, Q2 un 27% y Q1 un 51%, lo cual nos deja al cuarto trimestre como el claro ganador en términos de rentabilidad promedio histórica. Aprovecho para decirles que el contenido de este canal es educativo y que no constituye una recomendación ni asesoramiento de inversión. Estamos aprendiendo con los mercados y estamos mirando qué pasó en la historia para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Pero finalmente la decisión es tuya. Pero por supuesto, siempre que miramos rendimientos históricos nos vamos a hacer la misma pregunta: ¿esta vez va a ser igual o esta vez va a ser diferente?
Bueno, aquí es donde podemos empezar a mezclar con otros conceptos estadísticos e inclusive podemos comenzar a mirar las curvas históricas que ha tenido Bitcoin a lo largo de los años. Y en este gráfico puntual tenemos la curva roja que representa el año en curso y después tenemos las curvas celeste, violeta y amarilla que nos representan las curvas de los últimos 3 años, los últimos 5 años y los últimos 7 años. Y según este análisis podemos ver que el año actual con la curva de los 3 años en promedio tiene una correlación de un 84%, es decir, es bastante similar. Con la curva de 5 años tenemos una correlación de un 71%, lo cual también es una muy buena correlación, y tenemos una correlación de un 70% con la curva de los 7 años, lo cual nos permite concluir de que a partir de octubre las curvas comienzan a ponerse más empinadas y por ende comienzan a darnos mejores retornos. Y así es que podemos decir que el futuro rima con el pasado. Y es por ello que vamos a ver los últimos 2 años con rendimiento negativo, que fue en este caso 2018 y 2022. Y vamos a extrapolar las curvas para ver si se parecen en algo. Aparentemente son iguales, pero esto también aplica para los años en los que tuvimos retornos positivos. Hagamos el mismo ejercicio, pero en este caso con los años de 2020, 2023 y 2024 para ver si se parecen en algo. Entonces vamos a colocar la curva de 2020, 2023 y 2024. Si bien 2024 lateralizó más tiempo, lo cierto es que a partir de septiembre en las 3 curvas comenzó un proceso alcista. Y si ahora agregamos 2025, definitivamente el gráfico se vuelve mucho más prometedor. Tenemos razones para pensar que así como en 2020, 2023 y 2024 el gráfico comenzó a ir para arriba entre septiembre y octubre, este 2025 no será diferente y nos llevará a nuevos máximos, lo cual es muy prometedor. Pero a su vez nos tenemos que definir por uno o por otro. Y quizás el factor determinante puede ser la tasa de crecimiento anual compuesto, o CAGR, que es una medida que se utiliza para representar la tasa media de crecimiento anual de una inversión durante un periodo de tiempo, cuya fórmula es el valor final dividido el valor inicial elevado a 1 dividido en el número de años menos 1. Pero no los quiero aburrir con una cuestión matemática, vamos a TradingView que la vamos a poder calcular fácilmente tanto para S&P 500 como para Bitcoin. Y con este indicador que se llama CAGR, ustedes pueden añadirlo por medio de TradingView y realizar una proyección, con lo cual ustedes pueden ajustar los periodos en los cuales ustedes quieren hacer el análisis. Y si nosotros utilizamos la fórmula para medir el rendimiento anual compuesto desde los puntos mínimos de un ciclo hasta los puntos máximos que tuvo un ciclo, podemos ver que a lo largo de la historia la rentabilidad anual compuesta fue del 8% para este caso, fue de un 12% para el periodo comprendido entre el 74 y el 2000, y si nos vamos a la actualidad y colocamos el inicio a partir de la crisis subprime de 2008 o 2009, podemos ver que el CAGR es de un 13%. Y si lo miramos en forma histórica, considerando desde la Gran Depresión del 1930, podemos ver que la tasa de rendimiento anual compuesto que ha tenido el S&P 500 es de un 8%. Y si hacemos el mismo ejercicio, pero con Bitcoin, recuerden que en este caso podemos usar la cotización del par BTC-USD, pero que la tenemos a partir de 2012, 2011. Si hacemos el mismo cálculo, podemos ver que en promedio, a lo largo de toda la historia, el rendimiento anual compuesto ha sido un 104%. Y si hacemos el mismo ejercicio de calcularlo para los distintos ciclos alcistas que tuvimos un 1020% para el primer ciclo alcista, un 315% para el segundo ciclo alcista, un 155% para el ciclo alcista que culminó en 2022 y hasta la fecha, y considerando desde los mínimos de 2022, llevamos un 94%, lo cual nos permite afirmar que en promedio la rentabilidad anual compuesta en el caso de Bitcoin ha sido un 104%, muy por encima del 8.2%, por lo cual la conclusión es que ambos activos han rendido en forma positiva a lo largo de la historia, lo cual por supuesto no implica que lo vayan a hacer en el futuro. Pero si sumamos este análisis con el análisis de la estacionalidad, podemos incluso elegir aquellos meses que han tenido una mejor rentabilidad entre S&P 500 y Bitcoin, pero sin duda, sea la decisión que nosotros tomemos, estaremos de acuerdo en que el tercer trimestre, tanto para Bitcoin como para mercados tradicionales, como lo es el S&P 500, ha sido positiva y que ha sido la mejor rentabilidad a lo largo del año. Por ende, si tenías dudas de si el mercado siempre baja o
o si siempre sube en determinadas épocas del año, aquí está la respuesta. Pero como siempre te digo, la última decisión la tenés vos. Y llegamos nuevamente al final del video. Gracias a todos por estar ahí. Somos 413 suscriptores. Si este contenido te gustó, te aportó valor o te enseñé algo que por ahí no sabías, déjame un like, suscríbete a mi canal, activa la campana para recibir todas las notificaciones y cualquier duda o cualquier pregunta que tengas para hacerme, recordá que estamos en TikTok, Instagram y en la red social X. Gracias y nos vemos en el próximo video.